bueno, ahí está. Vamos a ver, aquí estamos viendo en medio del Español. Agustín Lozano, presidente de la Federación de Fútbol de Perú, detenido por formar parte de una presunta red corrupta. Es lo que titula el diario El Español. El siguiente, el colombiano detuvieron en Lima a Agustín Lozano, presidente de la Federación Peruana de Fútbol, por presuntos actos de corrupción. Se le acusa de presuntos delitos como lavado de activos, fraude a la administración y corrupción. Autoridades adelantan la investigación. Tenemos otro medio también. ESPN detienen al presidente de la Federación de Fútbol de Perú como parte de una presunta red corrupta. Lógicamente siempre ponen una presunta porque eso está en materia de investigación, sí, claro. No hay una sentencia final. El diario La Nación detuvieron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por corrupción. Lógicamente, bueno, aquí ya dan el hecho en sí, o sea, de qué está siendo acusado. Lógicamente en una acusación, cuando ya se abre una causa de investigación, puede ser un presunto delito, pero está siendo investigado por un punto muy específico. En ese caso, corrupción. Tenemos otra portada más. Los Angeles Times detienen a Agustín Lozano, máximo dirigente del fútbol peruano, investigado por integrar un presunto grupo criminal. Aquí, bueno, ya es un poco más pesado titular un presunto grupo criminal. Claro, una organización de corrupción entra dentro de una red criminal, obviamente. Tenemos otro medio, TIC Sports, detuvieron al presidente de la Federación Peruana de Fútbol por ser el presunto líder de una banda criminal, siguiendo ya la misma línea de lo que estábamos hablando. O sea, estos delitos de corrupción, lavado de dinero, etcétera, empiezan a ser comunes, lamentablemente, no solamente en el ámbito político, sino cada vez más en el ámbito deportivo. Les estaba contando lo que ocurría con el Chiqui Tapia en Argentina y esta investigación que sabe la polémica que hay un enfrentamiento muy fuerte con el gobierno argentino que de hecho ya está evaluando levantar o suspender algunos de los beneficios que tiene la AFA, la Asociación de Fútbol Argentino. Imaginen, o sea, el gobierno en contra de la federación que acaba de salir campeón en el último mundial, pero sin embargo están dentro también de una situación muy parecida y también investigados, corrupción, lavado de dinero, negociados dentro de los partidos amistosos de la selección argentina. Sin embargo, el Chiqui Tapia ha dirigido un mensaje, él ha salido ganador, o sea, elegido por los demás equipos. Aquí lo que llama la atención es que él anunció como una de sus primeras medidas que no iba a haber descenso en el torneo argentino. ¿No? Muchos lo toman como una especie de premio por haberle dado el voto, ¿no? Es una situación complicada porque además hay muchos cuestionamientos respecto, tú bien dices, hoy en día la corrupción va abriéndose paso en distintos fueros, en distintos frentes, el fútbol no está exento, hemos visto distintas investigaciones, en algún momento se acuerdan en Estados Unidos con el FBI, se involucraron en temas. ¿Por qué? FIFA Gate. Porque el FIFA Gate, porque las transferencias de dinero pasaron por Estados Unidos. Entonces inmediatamente Estados Unidos se metió. ¿Por qué? Porque los países a veces se sienten cortos de investigar a las federaciones de fútbol en todos los países porque viene el cuco de nos van a desafiliar, si nosotros nos metemos nos desafilian. Claro, cuando Estados Unidos hizo el FIFA Gate, nadie le dijo a Estados Unidos que lo va a desafiliar. Es más, el Mundial va a ser ahí y nadie les dijo nada. Pero hay que tener en cuenta un escándalo que está muy fuerte, que es lo que ha pasado en el Barcelona, el club, uno de los clubes más importantes de España, que está siendo procesado por arreglar partidos, o sea, pagar a los árbitros en la época dorada, o sea, en la mejor época del Barcelona. Hay una investigación por tener dentro de su nómina a un equipo de árbitros. Y ellos mismos decían, bueno, nosotros pagamos por asesorías, pero bueno, se han beneficiado, no, necesitaban beneficiarse y son millones de euros pagados a árbitros para beneficiarse. Y eso ha salpicado al Real Madrid también. Y hay debates también en el Manchester City que viene siendo investigado también por romper el mercado, por cuánto le pagaba a sus jugadores. Además, el tema es cuánto toleras, cuánto tú como FIFA, en este caso, toleras esa corrupción que de pronto ya no parece enquistada en solo un lugarcito, sino de pronto empieza a ser moneda corriente o las denuncias empiezan a ser cada vez más comunes. Hoy el acceso a la información es distinto que hace algunos años atrás. Es mucho más fácil tener acceso a movimientos, a situaciones que terminan siendo sospechosas, por decirlo menos, y que llevan a investigaciones. En otras federaciones, en otros deportes, son mucho más drásticos con los casos de corrupción. Por ejemplo, nuestro país, si se han dado cuenta, está sancionado en el básquet. Si se dan cuenta, la FIBA tiene una sanción al Perú. Si se dan cuenta, nosotros no fuimos a los Panamericanos, no tenemos equipo nacional de básquet que nos represente, no jugamos Panamericanos, no jugamos... Había acusaciones ya que tenían bastante tiempo, pero que se mantenían ahí como que en agua tibia. Algunas están así, pero básquet, por ejemplo, tenemos una sanción de 5 años, tiene que terminar supuestamente próximamente para poder componer una nueva federación. Entonces, no es verdad que
ya, como esto tiene que ver con la justicia ordinaria, la FIFA se hace la loca y no pasa nada. Más aún si estamos hablando que estamos frente a una fecha FIFA, lo cual hace que toda la atención esté puesta porque jugamos contra Chile y contra el campeón del mundo, contra el bicampeón de América, que también está sumido en sus propias denuncias. Así es, pero hay que tener en cuenta un tema muy importante y eso lo han aclarado especialistas en el tema deportivo. En el caso de la Federación Peruana de Fútbol, no quiere decir que detienen al señor Lozano y Perú puede ser desafiliado, hay una amenaza de que Perú ya no pueda participar o que se terminen sancionando todos los clubes o el torneo nacional. Esto no va a ser así porque la Federación Peruana de Fútbol, o sea, tiene un vicepresidente que podría asumir. El señor del Atlético Grau. Así es. El tema sería si es que el IPD interviene. Hay que recordar que en su debido momento, ustedes recordarán a Manuel Burga, cuando él fue retirado también hubo todo un escándalo, toda una amenaza de que podía haber una desafiliación de Perú de FIFA, eso debido a que había una injerencia política y tal. Bueno, todo eso quedó esclarecido en su momento. De hecho, ese también fue un proceso que estuvo envuelto en todo el tema de corrupción, pero finalmente esto se pudo esclarecer. Y no quiere decir que porque hay una detención, inmediatamente FIFA te vaya a sancionar. Eso tiene que seguir un proceso. Además, con Edwin Oviedo la situación fue similar. También hubo una detención con Oviedo. Y es más, así es como entra Agustín Lozano, si no me falla la memoria, a la federación en su momento. El caso de Oviedo es... Y luego se religió. Él estaba dentro de otro marco. Claro, él no tenía nada que ver con el fútbol. Él estaba viendo... estaba con otro proceso. Sin embargo, hay un tema, no quiere decir que tú integras la Federación Peruana de Fútbol y tienes como una especie de protección o un blindaje en el que nadie... No eres congresista, ¿no? O sea, no eres presidente, no pasa eso. Sí puede ser marco de una investigación dentro del marco legal de tu país. Y acá hay una investigación totalmente legal. Está el señor Lozano siendo detenido dentro de eso. Que venía hace tiempo. No tendría por qué ser sancionado. O sea, no hay ninguna razón para que lo sea. De hecho, FIFA no se ha pronunciado al respecto de que, los vamos a sancionar. No han dicho absolutamente nada porque hay un orden jerárquico. O sea, hay un vicepresidente que podría asumir. Entonces, claro, hay varios que han sido detenidos, pero el vicepresidente no. Entonces, en todo caso, tiene que asumir. Por eso es que estábamos también al pendiente de los pronunciamientos oficiales de la Federación, de la FIFA, del IPD mismo. Porque más allá de que hables de este tema de injerencia, no injerencia, ojo, las oficinas de la Federación están dentro de la Videna, de la Villa Deportiva Nacional, a cargo del IPD. IPD depende del Ministerio de Educación. Entonces, sí tiene que haber un pronunciamiento, información. Vamos a participar, vamos a ver, vamos a pedir. Lo cual no quiere decir que es una intervención. No, simplemente pedir las cuentas claras, porque además tú utilizas, y siempre ha sido el debate, es un órgano privado, la Federación Peruana de Fútbol, lo sabemos, pero sí recibe ciertos beneficios. Además, utiliza el escudo nacional. Es representante, eres la selección. Selección que, por cierto, ya salió la convocatoria. Entonces, los jugadores que son de Liga 1 ya están, se supone, entrenando en la Videna, y en medio de esta situación tienes los allanamientos, tienes la incertidumbre, tienes el propio caos que se ha generado porque hay varios detenidos. Así es. Hay que tener en cuenta también, muchas personas pueden estar viendo y dicen, bueno, pero ¿qué es lo que tiene que ver el fútbol con la política, que no se deben mezclar? Claro, hay una línea en que sí se encuentran. Claro. Porque tú bien señalas, hay una serie de beneficios que obtienen, hay una serie de recursos también que reciben, representan finalmente al país. Claro. Entonces ahí como que las cosas empiezan a mezclarse y hay que tener mucho cuidado con esta línea. Y esta investigación parte precisamente dentro de este proceso. Hay que tener en cuenta que hay un tema muy delicado que tiene que ver con la negociación de los derechos de transmisión, que ha sido un tema bastante álgido y que ha generado mucha preocupación en el último mundial y también en el anterior. De hecho, en Estados Unidos se está hablando mucho de que en este nuevo mundial esto también podría haberse alterado como funciona en Estados Unidos con los famosos eventos pay-per-view, que tienes que pagar para poder verlos. Entonces decían, hay una apertura para que tú puedas ver ciertos eventos, ciertos partidos, ciertos encuentros, pero hay otros que son más picantes que tienes que pagar un adicional si es que lo quieres ver. Ahorita creo que hay una denuncia justamente sobre derechos de transmisión en la Premier. No me acuerdo. Me parece que sí. En la Premier, justamente ahorita hay una denuncia sobre también escándalos en los derechos de transmisión. Es que el tema de la televisión ha cambiado. Ha cambiado. El modelo de negocio, era señal abierta, no tenías ningún problema, pero luego vino el cable, empezó a ponerse un poco más difícil negociar eso, pero ahora el internet y la señal en streaming ha roto por completo esto. Entonces tienes también muchas páginas web. Recordarás que hace unos meses fue detenido un joven que tenía una página web donde transmitía libremente todos los partidos. Entonces ahí es donde viene el problema, porque tú puedes abrir una web y encontrar
encontrar cómo ver estos partidos y hay un negocio millonario detrás de la venta de los derechos de transmisión. Es complicado porque además es lo digital, es la televisión, que es el modelo tradicional. Hay muchas formas de ver productos. Incluso ahora cuando tú compras el producto, se puede transmitir en diferentes plataformas, ¿no? Y eso es parte. Y además, en este caso, los clubes de fútbol reciben ingresos importantes que sostienen muchas veces su planilla, su existencia y sus contrataciones a partir de los derechos de transmisión. Y obviamente, mientras el equipo es más grande, es más popular, llena más taquilla, tiene más posibilidades de tener un contrato mejor pagado. Así sus derechos valen mucho más. Sus derechos valen mucho más. Es la realidad. Mientras eres un club chiquito, tienes más problemas. Club grande, entonces, al supuestamente democratizar los derechos, generabas un problema porque el libre mercado no lo estabas respetando. Por otro lado, habían clubes que tenían contratos firmados vigentes. Ahorita, en el caso de Universitario, ¿no? Que lo tiene con Gol Perú vigente y no lo podía romper. Entonces, si tú te dabas cuenta, sus partidos de local los pasaba Gol Perú y los otros los pasaba 11.90. Por otro lado, Alianza tenía la prioridad del contrato, la tenía Gol Perú y tendrían que haberle permitido firmar una renovación. Y por eso que no se permitió, porque prácticamente lo querían expulsar del torneo, están en un juicio que puede perder Alianza y que le va a costar millones. Es un tema muy delicado, o sea, y de hecho lo que estábamos hablando acerca de los derechos de transmisión dentro de FIFA y dentro también de los organizadores del Mundial que también venden los derechos de transmisión, decían, bueno, hay gente que al igual que con las entradas no va a pagar lo mismo por ver un partido, no estoy menospreciando ni una selección, pero por ejemplo entre Irán y Costa Rica que ver un partido entre Brasil y Alemania. Claro, es un tema de hinchaje, de fama, al momento de quererlo ver, trayectoria. Hay muchísimo más, hay millones de personas que van a querer ver el encuentro entre Brasil y Alemania, por poner un partido X, o ver un partido entre Brasil y Argentina, por ejemplo, o sea, que tienen gran cantidad de audiencia, muchas personas, entonces esto cuesta mucho más plata y ahí estaban evaluando esto. Hay muchas personas que pueden tener, por ejemplo, una aplicación para poder ver televisión en su casa y se dan cuenta que cuando quieren ver un partido te sale, no puedes verlo porque no está dentro de los derechos de transmisión o el canal que tiene los derechos de transmisión ha bloqueado esta opción para que tú lo puedas ver. Y es todo un modelo de negocio, es una manera en que los clubes de fútbol se sostienen y es allí donde es uno de estos puntos problemáticos, ¿no? ¿Qué pasó con estos derechos de transmisión? Si había una licitación pública, ¿por qué habían negociaciones presuntamente privadas? Un tema bien delicado. Bien complicado y es difícil realmente de saber si hay buenos, malos. Lo concreto es que ahora las autoridades están ahí avanzando. Así es, bueno, hay una investigación en curso que tiene que ir ya ganando bien todo eso, aunque debe haber muchos temas ahí que todavía deben estar por descubrirse.